Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes como siempre desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, 3 temas son noticia. Los vemos con titulares. El primero de ellos es noticia Brasil. Por primera vez desde que padece la detención ilegal en Curitiba, reaparece Luis Ignacio Lula da Silva. Por videoconferencia habló como candidato a la presidencia en octubre del denuncismo que está de moda en el Poder Judicial. ¿Cómo va el caso en contra del expresidente? ¿Cómo el apoyo popular? Vamos a presentarle la información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Colombia, manipulación, ocultamiento y censura a la prensa. Entre esas denuncias e incertidumbre, sobre todo incertidumbre, miles de personas esperan que Hidroituango no colapse. Sin embargo, expertos internacionales alertan del riesgo que es aún mucho más grave que días atrás. Les contamos por qué, tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, México. Esta nación contraataca con aranceles a los Estados Unidos. La guerra comercial que inició esta nación norteamericana contra China, la Unión Europea y Canadá se instala aquí en esta región, en América Latina. Pero planteamos una pregunta, ¿cómo nos afectará como consumidores? Vamos a verlo. Aquí en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Brasil. Este martes el líder suramericano Luis Ignacio Lula da Silva hizo su primera aparición pública desde que fue encarcelado ilegalmente en Curitiba. Allí rechazaba el caso en su contra, recordaba que sigue siendo el candidato del Partido de los Trabajadores para la elección presidencial del 7 de octubre. Aquí tenemos los detalles. La reaparición de Lula ante los medios se da en el marco de un interrogatorio por el caso del supuesto pago de sobornos para favorecer la candidatura de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos de 2016. A través de una videoconferencia, el juez Marcelo Bretas lo indagó en calidad de testigo por la decisión del Comité Olímpico Internacional que descartó las candidaturas de Tokio, Madrid y Chicago. Lula negó las acusaciones de manera contundente. Nunca, en ningún momento. De hecho, incluso soy yo quien aprobó un decreto en 2009, tanto para el Mundial de 2014 como para los Juegos Olímpicos. Un decreto sobre la transparencia. El líder del PT atribuyó a su política exterior internacionalista el respaldo obtenido por países africanos para la candidatura carioca. Detalló sus múltiples viajes a China y África como parte de su trabajo de acercamiento a las naciones del eje sur-sur. Asimismo, lamentó que la denuncia surja 8 años después y justo en este momento político. Lula aprovechó la oportunidad para hacer alegatos políticos y recordó su condición de candidato a la presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores. En ese sentido, el más reciente estudio de opinión de la firma Vox Populi le da un firme 39% de intención de voto, triplicando a su contendiente más cercano. El pasado abril, Lula fue condenado y encarcelado sin pruebas por el juez Sergio Moro, quien no oculta su tendencia derechista, con el alegato de la supuesta recepción de una vivienda lujosa en calidad de soborno. Recientemente, los defensores del exmandatario informaron que el Comité de Derechos Humanos de la ONU aceptó investigar si el juez Moro procedió con imparcialidad en este caso. También este martes, otra videoconferencia conectó al abogado Rodrigo Tacla Durán con diputados del Congreso brasileño que investigan la causa contra Lula. Durán es un ex empleado de Odebrecht, ahora asilado en España, que en su momento fungió como testigo estrella en el caso contra el expresidente. El exconsultor se manifestó arrepentido y asegura haber sido obligado a mentir. Adicionalmente, denunció la existencia de una industria de las delaciones en Curitiba que se pactan por razones políticas y aseveró que el juez Sergio Moro no respetó el derecho a la defensa de Lula. Ahí están los hechos, seguimos recibiendo información, por eso nos vamos hasta Río de Janeiro con Andrés Vieira. Hola Andrés, muy buenas noches. Cuéntanos más acerca de repercusiones que han tenido, lo hemos visto en todos los medios nacionales. En particular, importante preguntarte qué dice el Partido de los Trabajadores, movimientos populares y el sistema judicial del país.
Hola, sí, Tatiana, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia. Efectivamente, ese testigo de Lula da Silva en el día de hoy ha repercutido en toda la prensa aquí de Brasil. Una repercusión muy buena donde, por ejemplo, los medios destacan la participación de Lula en esta audiencia de la justicia y cómo se mantiene firme ahí en sus discursos para primero negar esta relación del Partido de los Trabajadores o del propio Lula con cualquier tipo de corrupción, ahí involucrando al caso de los Juegos Olímpicos que recordemos fueron disputados aquí en esta ciudad, en Río de Janeiro, el pasado año 2016. Una vez más, Lula también recordó que es inocente y ha demostrado su fuerza por medio incluso de este testimonio en el día de hoy, cuando estuvo como un testigo de defensa del exgobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral. Por aquí los partidos siguen firmes con sus candidaturas, pero el Partido de los Trabajadores mantiene firme la candidatura del expresidente Lula, donde denuncia que Lula sufre esta persecución política, mediática y también judicial, que por medio de la justicia está buscando retirar Lula da Silva, que recordemos lidera todas las encuestas aquí en este país, que la justicia estaría buscando retirar Lula da Silva de la disputa electoral aquí en Brasil. Pero nosotros estamos a pocos días, Tatiana, de cuando se cumplirán 2 meses de esta cárcel política de Lula da Silva, y el Partido de los Trabajadores organiza una serie de actividades esta semana también para reafirmar que Lula es sí su candidato y lidera todas las encuestas aquí para esta elección que ocurrirá ahora en octubre de este año. Por ejemplo, en Curitiba se espera para el próximo viernes una marcha por el centro de la ciudad que llegará hasta la Vigilia Lula Libre, que está ahí cerca de la Policía Federal, donde Lula cumple esa decisión judicial. Y también para el viernes está marcado en el estado de Minas Gerais, aquí en el sureste brasileño, está marcado el lanzamiento oficial de la precandidatura de Lula da Silva a las elecciones presidenciales aquí de Brasil. Es precandidatura, compañera, porque los partidos tiene hasta el próximo agosto, mes de agosto, para registrar sus candidaturas a las elecciones presidenciales. Pero Lula sigue muy firme y desde la cárcel donde cumple esa decisión manifiesta su posición política por medio de cartas, por medio también de visitas de las personas que visitan Lula da Silva y salen con un mensaje al pueblo brasileño que Lula está muy preocupado con lo que está pasando aquí en este país, un país con casi 14 millones de desempleados, que está muy preocupado con la situación de Brasil y que sigue firme con su candidatura a las elecciones presidenciales aquí del gigante sudamericano. Tatiana. André, quiero preguntarte sobre algunos hechos que destacan de manera simbólica, pero que evidentemente envían un mensaje. Por ejemplo, la corbata que llevaba el expresidente Lula es algo que no pasa desapercibido porque se mira hacia atrás. Hechos simbólicos que veíamos en esa videoconferencia del presidente, decían que un poco más delgado, pero con muy buen ánimo, que se veía realmente con su fortaleza política de siempre. Sí, Tatiana, esta corbata, por ejemplo, fue la misma corbata que Lula utilizó en el sorteo que ha definido Brasil y Río de Janeiro específicamente como la sede de los Juegos Olímpicos. O sea que Lula con esta corbata afirma que tiene la misma tranquilidad del día del sorteo, que no está involucrado en un caso de corrupción. En este caso fue llamado por la justicia para este testimonio como testigo del exgobernador Sérgio Cabral. Pero también con esta forma de incluso hablar con este juez, afirma una vez más que sigue firme a pesar de esta cárcel. Los enemigos de Lula, los que disputan contra Lula, principalmente los de la derecha, de la extrema derecha, deseaban que Lula en este momento estuviera más flaco, más triste, pero no fue lo que nosotros por aquí en Brasil hemos visto en esta entrevista, que es una entrevista, una participación de la justicia, una audiencia de la justicia muy importante, porque es justamente la primera aparición de Lula da Silva desde que fue llevado a la cárcel. O sea que Lula da Silva es muy fuerte en las encuestas y también en su físico, en su forma de hablar, en esta aparición una vez más ha demostrado que sigue muy
firme ahí en esta cárcel y espera salir de ahí, ya que reafirma su inocencia. Los movimientos sociales reafirman que esto es un proceso de persecución política contra Lula da Silva, que busca retirar al primero candidato, al principal candidato en todas las encuestas de estas elecciones. Pero el Partido de los Trabajadores, el Frente Brasil Popular, son muy firmes, Tatiana, y defenderán en las calles el derecho de Lula da Silva de participar de estas elecciones que ocurrirán ahora, Tatiana, en octubre de este año aquí en Brasil. Así es, elecciones presidenciales en octubre. Gracias, André, muy buenas noches. A ti también, querida. Un abrazo. Allí, un abrazo para André Vieira, nuestro corresponsal permanente desde Río de Janeiro. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Jonatas Campos. Él es periodista del diario Brasil de Fato, diario de Movimientos Sociales. Está con nosotros desde Pernambuco. Hola, Jonatas. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches a todos que están escuchando y viendo la señal de Telesur. Primero preguntarte por el caso judicial en donde llaman de testigo al expresidente Lula. ¿Un intento de vincularlo con otros hechos que son investigados en el país o es solamente que debemos verlo así, en blanco y negro? Va como testigo ante un caso judicial que deberá ser investigado por las Olimpiadas en Río de Janeiro. No, bueno, Tatiana, por el caso de Lula, podremos ver que hace 2 meses que Lula está en cárcel político, y la primera vez que el presidente sale a una pantalla, a una teleconferencia, se ve un señor pleno de su conciencia y muchísimo seguro de su inocencia y de su respaldo político que tiene en Brasil. Bueno, a mí me parece que aconteció muchas cosas interesantes hoy. Por ejemplo, el juez Moro, el juez que hizo el juicio de Lula, que le metió en la cárcel, por ejemplo, estuvo hoy en el país Mónaco, en un evento de beneficencia, un evento para princesas, para duquesas. Y bueno, yo te pregunto, Tatiana, y pregunto a la gente, lo que es Mónaco, sino el país que los más ricos le meten la plata que quiere incluso ocultar. Bueno, ¿y qué juez es ese que hizo un juicio a Lula y que le metió en la cárcel por 12 años? Esa es una pregunta que se tiene que hacer al judiciario de Brasil y al pueblo brasileño, que en algunos momentos le regaló apoyo al juez Moro y al judiciario de Brasil, que hace 4 años está en una persecución, una masacre en contra del presidente Lula. Y el presidente metido en una cárcel, y la primera vez que aparece en una pantalla, le aparece en público, se puede decir que en público, porque un video en donde está Lula es un video público, por supuesto. Entonces se ve un presidente seguro, se ve un presidente que quiere hablar, de su verdad, de su inocencia. Por supuesto que él está defendiendo su inocencia, su honor. Y se ve igual que un juez, que es un juez muy duro, que es el juez Marcelo Bretas, que bueno, aparece en las redes sociales incluso con fusiles en las manos. Fue un juez tuvo un cuidado demasiado, porque Lula es eso, es una persona que la gente cuando está de frente para él, aunque sea en una pantalla, aunque sea en una videoconferencia, le regala un respeto y le regala un cuidado que se tiene con gente como Lula, con un estadista como Lula. Eso es una cosa muy interesante. Y bueno, y la segunda cosa que yo me gustaría comentar para ti, Tatiana, y para la gente que está escuchando nosotros, es que es acerca de 2 encuestas que igual hoy salieron en la prensa brasileña y la prensa de Pernambuco, mi estado, que es el estado incluso que Lula nació, el estado del natalicio de Lula. Bueno, la encuesta del portal de noticias de Brasilia, Poder 360. Esa encuesta le sacó Lula por su cuenta, ellos por su cuenta sacaron Lula de la encuesta y metieron el ex alcalde de São Paulo, Fernando Haddad, por su cuenta igual. Fernando Haddad no se habla, no se llama de candidato, sino que el candidato de él es Lula. Pero bueno, ellos metieron Fernando Haddad en el lugar de Lula.
Y ahí, por supuesto, que el primer lugar está el candidato de la extrema derecha, Bolsonaro. En segundo lugar, un candidato de izquierda, Ciro Gomes. Y en tercer lugar, mismo que él no dijo en lugar ninguno que es candidato, está Fernando Haddad. Entonces, bueno, el candidato de PT, el pueblo está reconociendo que si Lula no es candidato, el candidato de Lula igual tendrá mucha fuerza. Claro, entendemos con respecto a esto que nos estás contando, Jonatas, es como intenta la prensa desde la derecha, que al mismo tiempo ha intentado golpear la imagen del expresidente Lula, comenzar a subir a figuras que realmente no aparecen en la arena política nacional, de cara a lo que pueda suceder el próximo mes de agosto. Déjame preguntarte por algo que también sucedía hoy y es muy interesante revisar el análisis, porque además quiero preguntarte quién es Rodrigo Tacla Durán, porque esto es lo que hemos recibido de información. Al mismo tiempo que se daba la videoconferencia, se realizaba otra en el Congreso en Brasilia. Allí los diputados asistían a la exposición de Rodrigo Tacla Durán, un ex empleado de Odebrecht. Resulta que ahora Tacla Durán repetía la denuncia sobre la existencia de una industria de las delaciones precisamente en Curitiba, ahí es un punto importante para destacar, que se pactan por razones políticas y acusa a Sergio Moro de no respetar el derecho a la defensa de Lula. Quiero entonces en este contexto preguntarte qué tan importante es, en este caso Odebrecht, donde Sergio Moro tiene varios testigos en su mano, el señor Rodrigo Tacla Durán. Bueno, una cosa interesante es que uno de los argumentos del juez Sergio Moro de no escuchar el abogado Rodrigo Tacla Durán es que escucharlo es caro, es demasiado caro porque el tipo está en España. Bueno, sabemos que la teleconferencia no es una cosa cara y igual sabemos que el juez Moro ha escuchado decenas, centenas incluso de testigos que a veces hablan en contra Lula, a veces en su primer testigo no hablan nada de Lula y en su segundo o tercero, sí, ahí sí hablan un poco en contra Lula. Y ese tipo, el abogado Rodrigo Tacla Durán, ha dicho que quiere ser escuchado por la operación Lava Jato y bueno, y por qué están ocultando su deseo de ser escuchado. Estuvo en una teleconferencia con la Cámara de los Diputados hoy. El diputado de PT, Valdir Damos, dijo que el Rodrigo Tacla Durán mostró el lado oscuro de la operación Lava Jato. O sea, hay cuestiones acerca de la manera como la Lava Jato hace sus delaciones premiadas y hace su acusación en contra Lula. Hay gente que está cuestionando y bueno, me parece que tanto la gente, los fiscales y los jueces de la Operación Lava Jato, tanto y la prensa empresarial de Brasil, ellos no quieren escuchar. Entonces es un tipo que no habla en la prensa brasileña. Si usted va a buscar, se mete a la equipe del Telesur, puede se meter por los portales de Globo, Folha de São Paulo salió un poco, pero en los portales de las televisoras no se habla nada de Rodrigo Tacla Durán, aunque ese tipo estuvo hoy oficialmente en la Cámara de los Diputados de Brasil. Por supuesto que es una cuestión que, bueno, puede meter una investigación, que es importante la investigación Lava Jato, pero puede meter esa investigación por la basura, porque si usted escucha uno que habla en contra Lula y uno que quiere hablar de otras cosas, de la manera como la Lava Jato logró tener tantas delaciones premiadas, y si la operación y los fiscales de Brasil no escuchan ese tipo, se puede meter una investigación de 4 años en la basura. Y por supuesto que es una prueba que el presidente Lula, por supuesto, es un preso político, porque quiere hablar. Hay gente que quiere hablar de otras maneras, puntos de mirada y por supuesto que ellos no escuchan y eso no sale en la prensa. Entonces es algo mucho interesante que se salió en el mismo día que Lula salió esa teleconferencia y que muchas encuestas dicen que si Lula no es candidato,
igual el candidato de Lula tendrá mucha fuerza y por supuesto, cuando se mete el nombre de Lula en la encuesta, por ejemplo, aquí en Pernambuco está como el 75% de la población. Imagínate. Muchas gracias, Jonatas, por todo este análisis. Así están las cosas con respecto a la imagen, a la situación judicial y legal en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Un placer, buenas noches. Ahí lo teníamos. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, ya vamos con las imágenes. En Noticia Colombia, manipulación, ocultamiento, censura a la prensa. Entre estas denuncias y la incertidumbre, miles de personas esperan que Hidroituango no colapse. Sin embargo, expertos internacionales señalan el alto riesgo. Dicen que es más grave aún que días atrás. Vamos a contarles por qué. Tenemos el análisis al volver aquí en Noticia. En Noticia Colombia, las recientes declaraciones de las autoridades de ese país, particularmente de Antioquia, dan cuenta de la gravísima situación del proyecto Hidroituango, que podría terminar en una gran tragedia para esta nación suramericana. Ojalá que no sea así. En todo caso, la situación mantiene en estado de gran incertidumbre a la población. Aquí tenemos esos detalles. Este martes, la empresa pública de Medellín salió al paso a las acusaciones del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, acerca de la manipulación de la información sobre la peligrosa situación del proyecto hidroeléctrico Ituango. Tanto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como el gerente general de EPM, Jorge Londoño, aseguran que la empresa siempre ha dicho la verdad. Londoño agregó que EPM trabaja por recuperar el control de la obra ante el elevado nivel de riesgo que presenta. Sin embargo, calificó de normal el hallazgo de fugas en la presa. La víspera, el gobernador de Antioquia había afirmado que los informes que entrega la estatal no coinciden con las denuncias que circulan en redes sociales y medios de comunicación, y tampoco con los resultados posteriores de la obra. Y la gente necesita que se le hable con la verdad. Necesita que prontamente le entreguemos todos los instrumentos para saber qué los espera a ellos en el futuro. Además, Pérez rechazó las declaraciones de EPM sobre informes presentados por expertos de Estados Unidos y la ONU que supuestamente daban cuenta de que las acciones de la empresa eran las pertinentes, cuando en realidad indican que la obra está a punto de un colapso y que los materiales usados en la construcción no cumplen con los estándares internacionales. El pasado sábado, y luego de conocer estas evaluaciones técnicas, el presidente Juan Manuel Santos había dicho que el riesgo en Hidroituango ha venido en aumento. Se trata del proyecto hidroeléctrico más ambicioso en la historia de Colombia. Al operar, generaría el 17% de la energía de todo el país y está situado al noroccidente del departamento de Antioquia, sobre el río Cauca. La obra entró en emergencia el pasado mes de mayo, luego del derrumbe provocado por una falla geológica que bloqueó uno de los túneles de desviación de aguas del río, según la EPM. Desde entonces, unas 113.000 personas de los 12 municipios sobre los que el proyecto tiene una afectación directa han sido evacuadas y la orden preventiva se mantiene en algunas zonas. Más información a esta hora con Paola Fernández desde Bogotá, nos amplía desde la capital colombiana. Paola, ha hablado durante estas jornadas al presidente Santos, también autoridades ambientales, las comunidades se pronuncian ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo cierto es que hay incertidumbre en el país. ¿Qué información concreta tenemos a esta hora de la noche?
Así es, mire, la situación es bastante preocupante y lo que se ha dicho es que el estado sigue siendo de riesgo muy alto. Como lo mencionaban, esto ha provocado diferencias entre el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Lo que está pidiendo el gobernador es que se hable con la verdad y que se entreguen informes reales a los colombianos, ya que con el paso de los días lo que se ha demostrado es que la situación cada vez es más crítica. Lo que se había dicho por parte de EPM es que la situación estaba controlada debido a que habían hecho una pared con la que se buscaba no hubiera otro tipo de incidentes, pero lo que se ha manifestado por parte de distintas organizaciones sociales ambientales, además lo que se ha venido presentando en esta zona es que siguen habiendo movimientos de tierra principalmente en la parte alta de la montaña, lo que podría provocar un accidente mucho mayor, mucho más grande que lo que se presentó el pasado mes con el túnel de desviación que produjo, digamos, una salida de agua que lo que provocó fue la evacuación de varios municipios de Antioquia, pero esta alerta ya se ha trasladado a Bolívar, a Sucre, no solamente está el departamento de Antioquia, sino también de Córdoba, y 15 municipios están en alerta roja. Tatiana, para contarle a usted y a los televidentes que la situación crítica también la viven estas familias que tuvieron que abandonar sus casas y que a esta hora están en albergues. Lo que ellos han dicho es que pese a que el gobierno municipal, al que el gobierno de Medellín, al departamental, del gobierno de Antioquia y el nacional prometieron ayudas humanitarias, ellos están pasando hambre. Lo que están diciendo es que el suministro de alimento que les están dando es mínimo, que tienen que repartirlo entre numerosas familias, que no se les están entregando los kits de aseo, lo que puede provocar de alguna manera problemas sanitarios. Los colegios tuvieron que desde ya decretar vacaciones obligatorias porque los alumnos por obvias razones no han podido regresar a sus escuelas, tienen a estos niños en estos albergues y además continúan las lluvias en Colombia, lo que hace que muchas de las carpas o muchas de estos plásticos que fueron adaptados para albergar a estas familias se vean inundados, se mojen en las noches y ellos están diciendo que están pasando por condiciones bastante críticas. Por eso están haciendo un llamado, no solamente las organizaciones sociales y ambientales por el tema del impacto ambiental y el desastre natural, ecológico que se está provocando en esta zona, sino también por la crisis social y humanitaria que están viviendo las personas que tuvieron que abandonar sus casas y que en este momento se encuentran en los albergues pidiendo ayudas humanitarias. Qué situación tan desalentadora para estas comunidades. Y nos quedamos con esto que nos dices, Paola, 15 municipios afectados, no solamente los que están directamente alrededor de Hidroituango. Gracias, Paola, buenas noches. Vamos con el análisis vía telefónica, nos acompaña Federico García Naranjo, analista político, está con nosotros desde Bogotá. Hola Federico, buenas noches. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Un saludo muy cordial para ti y para todos los usuarios y usuarias de Telesur. Muchas gracias, Federico. ¿Qué es lo que realmente debemos saber y entender sobre Hidroituango? A los colombianos, a todo el pueblo en general le vendieron que era la obra más colosal, de mayor nivel de infraestructura, y vemos que en este momento lo que se informa por parte de empresas públicas de Medellín resulta no ser cierto. Continúan las filtraciones, continúa la incertidumbre. Los expertos internacionales, como los de Naciones Unidas y los de Estados Unidos, a través de los comunicados que emiten durante esta jornada, dicen que el riesgo hoy, en este momento, es mayor. Efectivamente, Hidroituango efectivamente es la represa, el proyecto hidroeléctrico más grande del país, es uno de los más grandes de América Latina, está pensado para generar alrededor del 15 a 20% del consumo de electricidad en Colombia e incluso ya se habían hecho acuerdos con países vecinos para vender parte de la electricidad que iba a generar esta represa. Así como el proyecto es colosal, pues lo que se ha puesto en evidencia en el último mes es que la improvisación, la arrogancia y las prisas por terminar el proyecto también han sido colosales. Aquí se han venido conjugando no solamente problemas de tipo meramente técnico, como por ejemplo las omisiones que hicieron los arquitectos y los ingenieros que hicieron el estudio de terrenos frente a la calidad del terreno en el que se iba a hacer la represa. Este es un cañón que aparentemente tiene muy buena
está muy bien dispuesto para una hidroeléctrica, pero la tierra presenta permanentes deslizamientos y permanentes derrumbes, por eso no es un sitio adecuado para el lugar. Entonces se hicieron caso omiso a las advertencias de las comunidades y de los movimientos sociales de la zona, y luego en la construcción ya del proyecto como tal, pues lo que hemos visto es que por cuenta de terminar a tiempo, de superar los atrasos, pues se ha llevado una gran improvisación. Se construyeron unos túneles que hubo que cambiarles el diseño durante el camino justamente para que se pudieran terminar más pronto, y pues lo que estamos viendo es la conjunción de todas estas improvisaciones. Pienso que hay que dejar muy claro que lo que está sucediendo en Hidroituango no tiene nada que ver con una amenaza natural, si bien efectivamente hay muchas lluvias en Colombia por esta época y al parecer van a seguir por unas semanas más. El problema no es solo de lluvias, es de improvisación, de arrogancia, y habrá que esperar las investigaciones para ver hasta qué punto también encontramos allí casos de corrupción. Pero ante esta situación hay otra pregunta que muchos a nivel de América Latina se harán, a ver, me quedo por esta cámara, y tiene que ver con la responsabilidad, porque el que sale a dar la cara en términos locales es el alcalde de Medellín, a través de su responsabilidad con las empresas públicas de Medellín. Luego el presidente Santos dice que hay que tener mucho cuidado, pero es que allí hay dinero de empresas privadas, del Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, las comunidades llevaban una carta a una organización que asesora al Banco Interamericano de Desarrollo en estos asuntos. ¿De quién es entonces la responsabilidad en este momento y quién debería estar allí con los ojos absolutamente enfocados en lo que sucede con las comunidades? Pues la primera responsabilidad política le concierne al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue quien ideó el proyecto y quien lo puso en marcha. Pero no solamente él, sino sobre todo los gobernadores de Antioquia que han sucedido desde entonces. Por ejemplo, el señor Sergio Fajardo, que fue candidato a la presidencia del país hasta hace unos pocos días, el actual gobernador Luis Pérez Gutiérrez, que en un principio desestimó la amenaza y luego tuvo que dar marcha atrás y reconocer que efectivamente estamos ante una... Y todo este proceso, de una manera... Las empresas públicas de Medellín, que si bien son una empresa que tiene un gran prestigio en Colombia, se ha caracterizado siempre por su eficiencia, por su productividad, por sus buenos resultados, pues aquí evidentemente está quedando muy mal ante la opinión pública. Se ha dirigido la atención de los obreros que trabajan sin cansancio para poder prever la amenaza que se cierne sobre la represa, pero poco se ha hablado de responsabilidades políticas y con el tema técnico pues ha habido también mucha confusión porque como ustedes lo mencionaban hay una guerra informativa. EPM sostiene que todo está bien, que se está controlando, que es decir, siempre le está bajando el volumen a las amenazas, mientras organizaciones, por ejemplo, como la Sociedad Colombiana de Ingenieros han advertido que estamos ante un riesgo muy grave que puede generar cientos de miles de damnificados, sin contar las víctimas que pueden dar. Entonces, en este momento el debate público en Colombia ha girado más bien hacia tratar de aplazar esta búsqueda de responsabilidades, tratar de atender la emergencia, pero pienso que es importante también desde ya empezar a señalar quiénes son los responsables y que pongan la cara y respondan por sus actos. Y que atiendan a todas las comunidades afectadas, porque también queda allí la denuncia que nos trasladaba nuestra corresponsal en Bogotá. No atienden de manera humanitaria ante tal emergencia las comunidades aledañas que tuvieron que ser evacuadas hace ya unas semanas. Federico, gracias por ese análisis. Buenas noches. Tatiana, un placer como siempre y un saludo muy cordial. Un saludo, muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia México, esta nación contraataca con aranceles hacia los Estados Unidos. La guerra comercial que inició esta nación contra China, la Unión Europea y Canadá se instala, ya lo vamos a ver, en América Latina. Pero ¿cómo nos afectará? Estamos hablando de los consumidores. Bueno, lo analizaremos aquí al volver en Noticia.
En Noticia México, Nación Azteca que contraataca ante el reciente decreto de Washington de imponer aranceles al acero y al aluminio, no solamente a México, a otros países del mundo. Aquí tenemos los detalles. Tener sus respuestas. La Secretaría de Economía de México publicó este martes en el Diario Oficial del Gobierno los aranceles sobre más de 50 productos provenientes de Estados Unidos. Algunos de los gravámenes serán de ejecución inmediata y otros serán aplicados desde el 5 de julio próximo. El canciller Luis Videgaray dio a conocer algunos de los productos que recibirán un impuesto de entre el 20 y el 25%. El Gobierno de México responde con medidas equivalentes a diversos productos como son aceros planos, lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos quesos, entre otros, hasta por un monto equiparable al nivel de afectación. En la víspera, la Secretaría de Economía dio a conocer mediante un comunicado que comenzaría un proceso contra Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio. Considera que la imposición unilateral de aranceles al acero y al aluminio de 25 y 10% respectivamente desde el 1 de junio es ilegal, toda vez que viola el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 establecido por este organismo multilateral. El decreto de Trump, que impone aranceles a la importación de acero y aluminio, alcanza también a sus socios de la Unión Europea y Canadá, quienes también han anunciado represalias. El argumento utilizado por el inquilino de la Casa Blanca para implementar esta medida económica es una supuesta amenaza a su seguridad nacional. La guerra económica emprendida de manera hegemónica y unilateral por Donald Trump se fundamenta en medidas económicas arbitrarias, sanciones y chantajes. Según la revista estadounidense Foreign Policy, Trump estaría preparando sanciones contra 5 empresas europeas que participan en la construcción del gasoducto ruso Nord Stream 2. Las sanciones recaerían sobre las alemanas Wintershall y Uniper, la francesa Engie, la anglo-neerlandesa Royal Dutch Shell y la austríaca OMV. El periódico The Wall Street Journal lo confirma. Trump le habría pedido a la canciller alemana Angela Merkel que dejara de dar apoyo a la construcción del gasoducto. A cambio, Estados Unidos negociaría un nuevo acuerdo comercial entre las regiones para prevenir una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ante la negativa de Merkel a cumplir las condiciones establecidas por el presidente estadounidense, Washington amenaza ahora con perjudicar al sector automovilístico alemán. Ahí está la información, eso es lo que ha venido sucediendo. A manera de contexto lo presentamos primero con la coyuntura, con la decisión que toma el gobierno mexicano. Vamos con el análisis, para ello nos acompaña Armando Azúa García, licenciado en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad Iberoamericana, está con nosotros desde Ciudad de México. Hola profesor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo está? Lo primero que debemos entender es que en este contexto, las decisiones que toma el gobierno de los Estados Unidos, ¿son por asuntos económicos o son por asuntos políticos? Bueno, una cosa es cómo se argumenta y otro lo que hay de fondo. Se argumenta esta cuestión de la seguridad económica de los Estados Unidos, pero en el fondo, bueno, podemos ver que hay una intención de Trump con vista a próximos procesos electorales, de quedar bien con un electorado al que le había prometido esto desde el momento en el que él fue electo. Es un sector que ciertamente es muy importante en los Estados Unidos, pero bueno, estas medidas también afectan a otros sectores, quizá hasta más importantes también de la economía norteamericana. ¿A qué sector pretende o está comprometido el presidente Donald Trump en proteger, para tratar de entender por qué se toma este tipo de decisiones, en particular acero y aluminio? Bien, obviamente pues es al sector siderúrgico. Recordemos que Estados Unidos ha vivido ya en las últimas décadas, ya bastante tiempo atrás, un proceso de desindustrialización. Esta región muy fuerte en la industria norteamericana, en la región que va de los Grandes Lagos, el noreste de los Estados Unidos, Pensilvania, Michigan, etcétera, pues bueno, habían vivido este fuerte proceso de desindustrialización y por lo tanto, pues bueno, es uno de los sectores
que recibieron muy bien las propuestas de Trump de reindustrializar el país, y es uno de estos sectores. También a los sectores obreros norteamericanos, que desde hace mucho tiempo acusaban de la pérdida de trabajos por resultado de estos procesos de globalización de la economía, donde ellos, pues bueno, ciertamente habían perdido competitividad frente a otras economías. Aquí hablo concretamente de la economía mexicana o la economía china, donde pues se puede producir lo mismo con la misma calidad y a precios mucho más bajos, ¿no? Estos serían los sectores a los que Trump está respondiendo con este tipo de medidas. Entremos ahora al análisis de México. ¿Qué implicará esto para México? Durante esta jornada, las propias autoridades dicen, sí, vamos a seguir avanzando en términos de aranceles, en medidas recíprocas de manera económica sobre los Estados Unidos. Además, allí también le agrego, ¿qué pasará con el TLCAN? Bien, creo que las dos preguntas están totalmente relacionadas, ¿no? Esto, finalmente, lo que está haciendo esta decisión de Trump es ponerle una pausa al proceso de negociación, no de manera formal, pero en el fondo es lo que está ocurriendo, al proceso de negociación del TLCAN. O sea, el TLCAN, al momento, podemos decir que está en un impasse. ¿Qué va a hacer México? Bueno, México ha respondido, ya se anunció de manera inmediata, y en conjunto con Canadá, los socios del TLCAN, que iba a responder de manera recíproca a los Estados Unidos en ciertos sectores, grabando con aranceles a productos norteamericanos en ciertos sectores que, si bien México es muy dependiente de Estados Unidos, por ejemplo el sector alimenticio, que en México importamos muchísima comida de Estados Unidos, pero estos sectores que pueden ser fácilmente reemplazables por productos importados de otros lugares. Es decir, estos aranceles no son en general, son una medida recíproca por el mismo monto de lo que Estados Unidos está grabando en el acero, pero digamos focalizado. Tampoco queremos, porque claro, en México esto sería algo extremadamente grave, grabar todos los productos, porque esto nos dispararía la inflación pues a niveles que ya tiene mucho tiempo que en México no se ven. Y pues bueno, se está haciendo un frente común muy fuerte con Canadá y también con la Unión Europea para, de manera conjunta, pues bueno, presionar a los Estados Unidos. Esto creo que es importante mencionar, o sea, tal vez en América Latina mencionar México y Estados Unidos es evidentemente grande la diferencia entre estas dos economías, pero bueno, recordemos que México es uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos y que en algunos estados concretamente, por ejemplo para Texas, México es el principal socio comercial. No hablo de todos Estados Unidos, pero en Texas, uno de los estados más grandes, más pesados económicamente, México es fundamental. Entonces, una guerra comercial con México, ya no hablemos con la Unión Europea, con Canadá, etcétera, pues sí puede afectar a la propia economía de los Estados Unidos. Y creo que efectivamente Estados Unidos también pagará costos muy altos. Me queda precisamente desde esa perspectiva una pregunta por hacerle, profesor Azúa. Ya nos queda claro que es un asunto político que tiene toda una coyuntura de carácter económico. En otro momento de análisis veremos si eso tendrá realmente una tendencia hacia la reelección como presidente Donald Trump, pensando en la reelección presidencial. Pero la pregunta que me queda directamente es, todo esto ahora instalado de esta manera es México, también vemos posiblemente medidas con respecto a Argentina. ¿Afectará a la región en general? ¿Nos afectará como consumidores? Dos cosas, esto para contestar. Yo creo que antes de pensar en la reelección, Trump está pensando en las elecciones intermedias para el control del Congreso, eso primero. Y dos, a nivel regional, claro que afecta, aunque creo que el resto de América Latina tiene una ventaja sobre México. El sector externo de otros países de América Latina está mucho más diversificado. Por ejemplo, vemos una gran presencia tanto de la Unión Europea como de China, como primer socio comercial de algunos países. Estados Unidos, claro que es muy importante para la región, pero creo que hay un desbalance, y esto es un error claro que ha tenido la economía mexicana. Pensando que en México el 80% del sector externo, de la economía de exportación e importación, gira en torno a los Estados Unidos. Creo que ningún otro país de América Latina ha cometido este error, que definitivamente es un error de la economía mexicana. Entonces, claro que va a pegar en toda la región, pero los efectos no tienen por qué ser los mismos, ¿no?
Me parece que los países del Cono Sur, por ejemplo, tienen una posición de mayor ventaja porque ya han experimentado desde décadas atrás una diversificación. Ahora, me parece que para México es muy grave, pero también en los últimos años hemos observado este intento por diversificarnos. Ahorita le hablo de un 80% de la economía mexicana de importaciones y exportaciones que giran en torno de los Estados Unidos, pero hace 10 años era el 90%. Quiere decir que lentamente, pero también la economía mexicana se está diversificando, principalmente enfocada en los mercados asiáticos. Por ejemplo, viendo los montos de inversión extranjera en los últimos años, pues Asia indudablemente ha venido creciendo. Por ejemplo, uno de los grandes sectores de la economía mexicana, como es el sector automotriz, hoy justamente veía en la mañana que ya el mercado mexicano es un 51% de empresas asiáticas y que llegaron a México pensando en el Telecam, por supuesto, pero que también ya desde México están produciendo para vender en el resto de América Latina e incluso para exportar a Europa. Es una situación que evidentemente con ese claro ejemplo entendemos por qué nos afecta y por qué es político más que económico, así pretenda venderse desde los Estados Unidos de esa manera. Profesora Azúa, pues gracias por ese análisis, un placer y muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada le hacemos seguimiento permanente en el servicio informativo de Telesur. Por supuesto, de Noticia no puede ser la excepción. Con eso lo dejamos. Este hecho fue noticia. Hasta mañana.